personas nos dedicamos hace ya más de 20 años a ir en busca del coste perdido, ese coste del sector del molde que nadie conoce, que todo el mundo dice hablar de él, todos los días hablamos del coste, pero que nunca lo conseguimos coger. Bien, nosotros hace ya un par de años creamos el concepto de los 10 mandamientos, del moldista, del matricero, de la inyección. Aquí, por lo que veo, hay gente que fabrica moldes, matrices, ¿hay alguien de matrices? Bueno, básicamente es similar. Inyección de plástico, podemos aplicarlo perfectamente, tanto al molde y la matriz. Pensar que podríamos poner cualquier nombre, que los 10 mandamientos sería aplicable a cualquier empresa, de cualquier tipo. Pero particularmente en el sector del molde, toda la experiencia de todas las visitas y auditorías que hacemos a talleres de moldes, lo que nos damos cuenta es que el concepto de coste es algo que no se conoce. Cuando hablamos de rentabilidades, la gente dice todos los días, este es mi primer cliente, este es mi segundo cliente, pero cuando tú le preguntas, tu primer cliente, ¿qué rentabilidad te da? No lo sabe. Y da igual que tengan un software muy grande, que valga 30.000, 300.000 o 1,2 millones de euros. Esto no es un problema de una microempresa, porque hay veces que se asocia, ¿no?, a una empresa pequeñita que no tiene análisis de coste, porque las empresas grandes lo tenemos casi todo. La realidad no es así. Nosotros vemos ofertas de empresas muy grandes, de moldes, con unos precios que no están calculados. Alguien hizo un día un estudio y se quedó con ese análisis de costes. Los costes fluctúan como la bolsa. La primera hora de la mañana tiene un valor y la segunda hora tiene otra. Por lo tanto, si no tengo un sistema que me recoja una información a tiempo real, no voy a tener capacidad de percibir los movimientos de la bolsa, ¿vale? Y ahora vamos a hacer una entrada muy corta para el concepto de los 10 mandamientos. Podríamos hablar de 10 o de 25, ¿vale? Sí que me gustaría que cualquiera de vosotros, cualquier duda que tengáis, por favor levantar la mano, paramos y que no sea un monólogo, ¿ok? Espero contestación, ¿eh? Bien. Como he dicho, los 10 mandamientos pueden ser del moldista, del matricero, cualquier área. Lo primero es que los 10 mandamientos que estamos definiendo están basados en el conocimiento de la verdad y la realidad. ¿Qué significa eso de conocer la verdad? Algo que es verdad o que es realidad tiene que ser contrastable. Como sois del sector metalmecánico, voy a hacer un ejemplo comparable. ¿Qué significa un patrón, una cala patrón? ¿Sabéis lo que es una cala patrón? La mayoría, ¿vale? La cala patrón lo que me permite es reproducir la medida, como el metro patrón. Yo tengo que tener siempre una referencia, y esa referencia debe de poder ser verificable. Por eso el concepto de verdad viene de poder ser verificable. Algo que yo digo, que yo creo, yo siempre digo un poco en broma y en serio, yo creo en Dios, pero de Dios para abajo tenemos medidas, tenemos datos que puedan ser contrastables. Si no tenemos datos contrastables, yo no me dejo operar, ¿eh? Si fuera el médico, siempre le pediría, si entráramos en un médico y nos dijera, pasa que te opero, ¿qué dirías? Espera un momento que tengo el coche mal aparcado, ahora vengo. Salir corriendo, claro. Concepto de verdad y realidad tiene que ser algo contrastable y además, continuamente, como pasa con un patrón, no hoy el patrón mide una cosa y dentro de una semana mide otra. Esto es muy importante, que se dé en cualquier sistema de control, el que sea. Pasa, José, por favor. Nosotros lo que decimos al empresario, y cuando digo empresario, quiero que abráis un poco la mente. El empresario es el propietario, el empresario es el gerente, que puede que sea propietario o no, el empresario es el responsable de un área que debe de tener y tiene el derecho a conocer la información real de la empresa, porque si no, no va a poder dirigir. El primer mandamiento para nosotros es un problema que tenemos todos los que estamos aquí y toda España, es conocer la rentabilidad real de la empresa, no la fiscal. Tenemos un problema en España importantísimo. Todas las contabilidades están manipuladas, porque por sistema, cuando entramos en la democracia y empezó el sistema fiscal a funcionar, todo el sector contable, contabilidades, contables profesionales, asesores fiscales
eran los que mandaban el movimiento económico con el único objetivo de pagar menos Hacienda. Vamos a decir que esto, oye, dentro de la legalidad vigente es legal hacerlo, intentar pagar lo menos Hacienda. Pero ojo, nosotros siempre le decimos a cualquier empresa, tú manipula todos los datos que quieras, pero ¿cómo está tu corazón realmente? Porque el futurible, el que puedas seguir trabajando, va a depender de cómo tienes el corazón. No va a depender de los buenos resultados fiscales que des o que pagues muy poco a Hacienda. Por lo tanto, tenemos que saber la rentabilidad real de la empresa. Si no conocemos la rentabilidad real de la empresa, yo tengo la suerte de que tengo algunos clientes que me llaman porque van a comprar una empresa, porque van a invertir, y muchas veces te sientas en una sala como esta, hay una empresa presentando su proyecto, y cuando empiezas a preguntar datos, lo que te das cuenta que no hay datos reales, son todos datos preparados. Esto es un problema tremendo en España. Fijaros si es un problema que hace creo que un par de semanas han venido los hombres de negro. ¿Sabéis quiénes son los hombres de negro, no? Han venido a decirnos lo que debemos. O sea, significa que no tenemos un sistema contable en España suficientemente creíble a nivel mundial para que se crean lo que debemos. Yo creo que eso para un país que está dentro de las 10 o 11 primeras potencias del mundo debería de hacernos reflexionar. Por lo tanto, el primer objetivo que voy a tener en mi empresa es conocer la rentabilidad real, no la fiscal. Nosotros cuando nos dice, oye, vuestros sistemas de gestión están comunicados con la contabilidad, no, por favor, separado, no, no. No, ¿por qué? Porque las contabilidades están, y ya no porque estén manipuladas, sino porque el contable, cuando tú le dices que meta al sistema una información para un molde de un material, te dice que sí, pero lo va a meter cuando le llegue la factura, porque su mentalidad trabaja con facturas. Nosotros tenemos costes e información en tiempo real, necesito el albarán. A mí la factura, si quiere que te lo facture, que te lo regale, pero lo que quiero es la factura, la información en tiempo real del albarán. Ese es el concepto de la realidad de cada movimiento. Iremos viendo en los diferentes aspectos de la empresa, de un matricero, todos los inputs que vamos a tener. Primero, los materiales en tiempo real. Nosotros lo que le decimos a la empresa es, le hacemos una pregunta. ¿Conoce usted realmente la rentabilidad real de la empresa? Normalmente, en las primeras reuniones con los clientes o la empresa te dicen, hombre, sí, más o menos. Cuando llegamos a la tercera reunión te dicen, no tengo ni idea, no lo sé. Sé la rentabilidad de la empresa cuando acaba el año, me reúno con el asesor, empiezo a discutir qué vamos a declarar, qué no vamos a declarar y al final se declara una cosa. Como esto ha pasado en los últimos 5 años, me ha cambiado tanto los datos, variaciones de stock, que realmente no sé cómo está la empresa. Esto es un problema tremendo, ¿vale? Por lo tanto, ahí hay que vigilar. La pregunta, ese concepto de si conoce usted la rentabilidad real de la empresa, yo creo que es un buen ejercicio. Fijaros, desde el punto de vista de empresa, de socio y hasta de trabajador. Oye, ¿mi empresa conoce lo que le está pasando? ¿Creéis que vuestra empresa conoce qué está pasando? ¿Tiene suficientemente datos? Porque si yo estuviera trabajando en una empresa, me preocuparía si mi empresa conoce los datos o estamos tomando decisiones un poco a la limón. Me preocuparía. Pasa. El segundo concepto, cuando dices, hombre, ¿conoces la rentabilidad real? Dices, sí, yo la conozco. Dices, ¿pero cuándo? Yo necesito conocerla cada mes. ¿Por qué? Porque esto es como una curva grande. Yo voy entrando con el coche y necesito tener una visualización para que mentalmente vaya corrigiendo. Si no me permiten corregir, es como si entro con los ojos cerrados. Lo normal que pasa cuando entras con los ojos cerrados en una curva es que te salgas de la curva. ¿Qué le pasa a muchas empresas? Cuando te presentan un plan que necesitan que las saques del hoyo, resulta que llevan mucho tiempo no teniendo esa información. Entonces se han salido de la curva. Ya no les da tiempo a tirar marcha atrás. Por lo tanto, necesito conocer la rentabilidad de la empresa real, pero además todos los meses. Los contables, cuando tú verificas una contabilidad, pues les da igual meter una factura en el mes de enero o febrero. Donde no les va a dar igual es en abril o marzo, por el IVA. Eso es importante. El IVA es lo más importante. Probablemente en España, si cogiéramos a los contables, no sé si hay aquí alguno, y le pusiéramos un ejercicio muy sencillo que es, ¿puede usted decirme los principios contables? Probablemente, yo lo hago cuando llego a una empresa, me gusta tener una especie de
de encuesta, el conocimiento de los principios contables se quedó en la carrera. Eso de los principios contables lo tienen perdido. Algunos sí que te los dicen, pero pocos. Y luego además no se usan. Por lo tanto, simplemente para que sepáis, el primer principio contable es que todos los principios tienen que llevar a la imagen fiel de la empresa. ¿Qué significa la imagen fiel? El resultado de un año, la imagen fiel de cómo está funcionando mi corazón en directo. Yo necesito para poder corregir, si no me estrello. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿conoce usted la rentabilidad real mensual? O sea, todos los meses, cuando acaba el mes de enero, que tenemos la contabilidad cerrada en febrero, 28 de febrero, tenemos una reunión de comunicación de resultados. ¿Hemos ganado, hemos perdido? ¿Cuánto hemos ganado, cuánto hemos perdido? ¿Sería razonable, y lanzo esta pregunta, ¿sería razonable si estuviéramos en una empresa a preguntar, ¿qué estamos? A 30 de marzo, oye, ¿qué resultados hemos tenido hasta 28 de febrero? ¿Sería razonable? Más que razonable. Más que razonable. ¿Alguna opinión más? ¿Hay alguien que esto lo haga? ¿Todos los meses? Pero alguien habrá aquí, ¿no? A ver, tenemos alguna empresa que sí que lo hace. Levanta la mano, sí que lo hace. Vale, importante. Bien, pero sobre todo, fijaros, la pregunta sería, ¿es real la información que tengo? Cuando yo me siento en una dirección y empiezan a sacar papeles, pregunto, digo, ¿está cuadrada esta contabilidad de datos? Me dice, hombre, claro. Pero claro es porque por defecto tú ya crees que está cuadrada o porque la has cuadrado. 99% de los casos el concepto de cuadrar los datos no se conoce muy bien. Si nosotros tenemos información en tiempo real y trabajamos con albaranes de entrada, si yo no cuadro mis datos reales con los albaranes reales que han entrado en el periodo, ya estoy desvirtuando mis resultados. Muy importante. Concepto en tiempo real, mucha gente dice, sí, nosotros también lo hacemos, pero no sabemos realmente qué significa eso, ¿vale? Por lo tanto, la pregunta sería esta, y si vais a fábrica mañana o pasado, pues preguntarle, oye, pues nosotros tenemos esto. Es divertido, porque puedes encontrarte con contestaciones variopintas. Pasa, por favor. Gran pregunta. Hace no un mes, más de un mes, una empresa muy importante, tenemos una reunión, y yo digo, yo quiero una reunión de 5 minutos nada más. Entonces, los 5 minutos teníamos a la dirección, al gerente principal, una persona, una mujer que era responsable de administración, y al responsable comercial. Entonces yo hice la primera pregunta con una pizarra y dije, por favor, responsable comercial, dígame los 3 primeros clientes que tiene. Tío, lo soltó uno detrás de otro. Yo lo anoté, le pregunté, dime la rentabilidad del primero. ¿Qué rentabilidad obtenemos con el primero? Hemos tenido en un periodo el año pasado. Yo le decía, Antonio, dime la rentabilidad. Estaba mirándome y diciendo, no la sé. Bueno, tú no, administración, tú debes de saberlo. ¿Mayor cliente tuyo? No. Bueno, lo sabrá la dirección. Va a ser que no. Nosotros es que no lo medimos así. Bueno, quizás hay otra forma de medir, pero si yo estoy hablando de la rentabilidad de la empresa, ¿quién me aporta más rentabilidad a la empresa? Entiendo que será mi principal cliente. O empezamos a hablar de los que más facturan, pero los que más facturan sabemos que no son los que nos dan más rentabilidad, y menos en el sector que estamos hablando. Entonces empezamos a darnos cuenta si nuestro sistema de información nos está dando la realidad de lo que necesitamos para producir y para vivir todos los días. No hizo falta alargar 2 minutos más la reunión. No se conocía la rentabilidad real, ni la rentabilidad del cliente. Por lo tanto, hay que preguntar, ¿quién es en nuestra empresa el primer cliente por rentabilidad? ¿Lo sabemos? Creo que las preguntas también lo que hacen es meternos en la cabeza que no lo sabemos, como si nos ponemos delante del espejo, no lo sabemos y tenemos una oportunidad de saberlo. Pero yo creo, ¿sería razonable conocer eso? Pregunto. Vendría bien para priorizar clientes en general. Y para priorizar muchas cosas, por ejemplo, el pago de comisiones a los representantes. Porque ese señor sabía que era el primero porque vendía más. Pero si un comercial no le preocupa la rentabilidad del cliente y es un comercial que trabaja en mi empresa, voy a tener que reordenarle la forma de pago
que va a cobrar respecto a la rentabilidad real, es decir, a su productividad. Y su productividad no es por más millones de facturación, es la rentabilidad. Sería razonable, ¿no? Imaginaos que tenemos dos vendedores, uno vende 75 y otro vende 100. El de 75 me deja un margen de 25 puntos o de 25 euros y el de 100 me deja un margen de 8. Sería razonable, ¿no? Si yo estoy aportando más beneficio real a la empresa, debería de cobrar más. O por lo menos sería discutible, ¿no? Bien, por lo tanto, pasar. Pasar, por favor. Buenos días. Bien, van llegando. Bueno, ya tenemos la rentabilidad de cada cliente, ¿no? Imagínate que conocemos la rentabilidad de cada cliente. Tenemos un cliente con un 18 positivo y tenemos otro cliente con un 15 negativo. ¿Qué hacemos? ¿Lo tiramos? ¿Nos lo quitamos de encima? Normalmente la empresa suele hacer eso. Este tío no me da rentabilidad, me lo quito de encima, ¿vale? Pero si tengo datos, puedo analizar. Porque a lo mejor, si tengo de cada trabajo que le hago a cada cliente su rentabilidad, puedo saber que los primeros 4 moldes que le he hecho en el año me han aportado un 28% de rentabilidad y a partir de ahí el comercial gracioso que te viene y te dice, oye, con los 4 moldes que le hemos hecho a este cliente, que le hemos facturado casi 200.000 euros, esta modificación no se la vamos a cobrar. La parte productiva o diseño o gerencia dice, bueno, la verdad es que es una modificación de 1.000 euros y empezamos 1.000 euros menos. Y llegamos a abril y ya lo que era un 28 se ha convertido en un 19. Y llega el vendedor en junio, oye, mira, que la modificación de aquello que ahora, y total, que cuando acabamos el año acabamos en un menos 15. ¿Por qué ha ocurrido eso? Tenemos datos para poder actuar. Y luego hay otros datos muy interesantes que son cuando la empresa no tiene una buena productividad y los costes, lo que le están diciendo es que son carísimos fabricando. Son muy buenos. Pues claro, me imagino que estaréis en el grupo de moldistas, porque en toda España los moldistas son los mejores. Te vas a un moldista y el de al lado es el mejor, y giras la calle y el otro es mejor. No hay ningún moldista que te diga yo hago moldes, de vez en cuando me equivoco. Normalmente casi todo el mundo suele decir, aquí siempre a la primera. Luego no sé lo que pasa, que los que compran moldes no opinan lo mismo, ¿sabes? Pero bueno, eso ocurre, ¿no? Por lo tanto, necesito conocer la rentabilidad de cada trabajo. ¿Qué significa de cada trabajo? Porque hay gente que dice, sí, nosotros aquí todos los moldes que hacemos los tenemos controlados. Oye, ¿y las reparaciones? Oye, ¿y las modificaciones? ¿Los cambios de nivel de ingeniería? No, eso no, porque como eso es pequeño, y pequeño. Pequeño, pero ¿cuánto es? Porque si no sé lo pequeño que es, o la medida, empezamos ya con el problema del hombre, ¿no? Del concepto de medir. Medimos lo grande. Si no medimos lo pequeño, no sabemos qué dimensión tiene. Lo que no se mide, no se conoce. Y esto en el sector metalmecánico se entiende. Si tú no tienes una medida de una dimensión de cualquier pieza, no puedes saber si eres capaz de fabricarla. Pues aquí estamos exactamente igual. Necesitamos tener medida. Perdón, tira marcha atrás. Hablamos de trabajos, ¿de qué trabajo? De todos, porque hay unos trabajos internos. Es decir, yo me estoy preparando una serie de utillajes para mi empresa. ¿Qué pasa con eso? ¿Quién paga eso? No solo paga la empresa, pero ¿cómo lo paga? ¿Bajando la productividad del taller? Porque claro, si no factura eso, o no simula que está facturando, los responsables que están en el taller, llegará este mes y te dirá, John, mal, te hemos pinchado. Y tú dices, joder, hemos estado casi todo el mes haciendo utillajes internos, pero está mal gestionado. Yo puedo fabricarme un utillaje, pero tengo que tener un plan de amortización, si va a ser igual que si se lo compro a Aeroba el utillaje o le compro a otro. Lo voy a hacer igual. ¿Qué diferencia hay? Necesito tener los datos claros. Me da igual que sea una rectificadita, esa tontería, 2 punzones de reparación, 3 expulsores que le cambio, el 100%, porque los costes es como los moldes. Tú tienes que cerrar el molde, ¿no? Para saber si el molde está acabado. Pues los costes pasa exactamente igual. Hay que cuadrar los datos, ¿vale? Pasa, por favor. La rentabilidad por cada tipo de trabajo es muy importante. ¿Por qué? Porque si os acordáis hace unos años, cuando fabricábamos moldes nuevos, decíamos, el molde nuevo es lo que más rentabilidad da. Cuando empezaron a venir los chinos, empezaron las modificaciones, no, cambió, la gente cambiaba, decía, no, lo más rentable aquí son las modificaciones.
porque lo hagan los chinos, luego reparar y tal, lo más rentable. Pero la realidad, que no se tenía ni idea que era lo rentable, porque había empresas donde la rentabilidad estaba en el molde nuevo y había empresas donde la rentabilidad la tenía en la reparación, y otros los cambios de utillaje, y otros los utillajes especiales, pero no se sabe. Por lo tanto, yo, vendedor, ¿qué vendo ahora? ¿De qué empresa? ¿Qué voy a vender? Me tendrá que decir la dirección, oye, aquí lo más rentable son las reparaciones. Por lo tanto, tú cuando vayas habla de moldes, pero pregúntale, ¿y las reparaciones? Porque es tu negocio, donde tienes más rentabilidad. Si cualquier persona está vendiendo un producto y tiene líneas de producto más rentable, el vendedor tendrá que vender el material más rentable. Eso es importante. Por lo tanto, tenemos que conocer la tipología, modificaciones, cambios de nivel de ingeniería, moldes nuevos. En la tipología también podríamos entrar en diferentes líneas de negocio, moldes para la industria eléctrica, moldes para el automóvil. Podríamos seleccionar o dividir lo que quisiéramos, pero sobre todo necesito conocer dónde mi empresa es más rentable. En el mundo del plástico, gente que tiene molde, que tiene inyección, hay empresas que siempre dicen, no, lo más rentable es la inyección. Y tú dices, ¿pero eso lo sabes? Hombre, claro, pero lo sabes. A la tercera vez que le preguntas si sabe, si tiene las dos actividades, ¿qué porcentual tiene de rentabilidad, no de facturación, de rentabilidad? Empieza a dudar. Y hay empresas donde la rentabilidad de un taller de moldes es superior a las 7 o 8 máquinas que pueda tener. Pero no lo sabe. Entonces llega un cliente y va a buscarte la pieza, y va a visitar a Roberto y le va a pedir pieza, cuando su negocio realmente es el molde, le está dando el beneficio, pero no lo sabe. Y hay empresas que le pasa al contrario, que la rentabilidad la tienen en la pieza. Por lo tanto, sabiendo los matices, yo puedo dirigir hacia dónde voy. Por cada tipo de trabajo, muy importante. Pasa. Rentabilidad real de cada trabajo, posición. Pásalo. Cuando hablamos de posición, ¿qué es? Porque el molde que me ha salido por 28.000 euros negativo, ¿qué le ha pasado? Porque si pusiéramos aquí en línea diría, a ver, John, el del CAD lo ha hecho bien. Porque claro, tendremos que preguntar qué ha pasado. ¿Quién se ha desviado? ¿El CAD, el CAM, el mecanizado, el de la erosión? Los retrabajos, ¿qué ha pasado? Porque si no, mañana haremos ese molde otra vez y cometeremos el error diferente. Y aquí tenemos la gran pelea entre comercial y producción. Comercial, es que sois carísimos, producción. Todo pasará, ¿no? Producción, es que tú vendes muy barato. Cuando tú estás en medio y eres del equipo directivo y tienes que reordenar eso, ¿cómo lo puedo reordenar si no tengo datos? Importante. Necesito tener datos. Cuando hablamos de posición, lo que decía antes, la posición para mí, ¿qué es una posición? Los electrodos. Yo puedo discutir con cualquier trabajador que está haciendo un trabajo porque tengo la posición electrodo y le digo, mira, la preparación de máquina ha costado 4 horas. Y el tío cuando está mirando se queda y dice, esto ha pasado algo, esto es demasiado tiempo. Y el mecanizado, el CAM, te ha costado 1 hora y media al otro. Podemos hablar de algo concreto, porque tenemos datos. Entonces ya no estamos discutiendo si eres muy lento o no eres muy lento. Lo que estamos discutiendo es técnicamente, y entonces no sé con quién estoy hablando. Es decir, yo soy una persona técnica que estoy hablando con otro técnico. Me da igual que sea gerente, propietario, el director general, el director técnico o el trabajador que está afinando el electrodo. Estoy hablando a nivel de técnico. No se generan problemas de jerarquía. Buenos días. Importante eso. Y sin darnos cuenta hemos establecido un lenguaje común. Hablamos el mismo idioma. Muy importante en los sistemas. Pasa. Rentabilidad mensual de cada actividad. ¿Cuánto ganamos en el CAD? ¿Cuánto ganamos en el CAM? ¿Qué es más rentable? ¿Por qué subcontratamos la erosión de hilo? ¿Por qué subcontratamos? ¿Por qué? Importante saberlo. Porque yo mañana, si tengo una alta rentabilidad en CAD o en una actividad, pues a lo mejor me interesa potenciar mi CAD. O si tengo una actividad altísima de caro, de coste, pues no me interesa. Eso es muy importante saberlo. Necesitamos saber por cada actividad la rentabilidad que tenemos. Cuando hablo de rentabilidad hablo de la diferencia entre el ingreso de la actividad y el gasto de la actividad. Es decir, todos los meses tenemos que saber que la actividad CAD nos ha dado 3.800 euros positivo
Y CAM me ha dado 2.500 negativo. Y preparación de máquinas y las vendo, siempre hablamos de actividades que vendemos. O mecanizado del centro de mecanizado, necesito saber si el mecanizado me ha dado 30.000 positivo. ¿Vale? Eso es importante. Pasa. Hablamos tanto de actividad de hombre como actividad de máquina, ¿eh? Cada uno, quien venda, el CAD venderá el hombre, el CAM venderá el hombre, la máquina, centro de mecanizado, va a vender horas de la máquina. Aquí está muy divertido, cuando hablamos de los recursos. ¿Quién produce más, el hombre o la máquina? Todo el mundo dice la máquina. Bueno, depende. Hay talleres donde la máquina produce más, hay talleres donde el hombre produce más. Por lo tanto, necesitamos saberlo. ¿Para dirigir qué? Pues para dirigir lo que voy a meter el año que viene. O meto máquina o meto 2 tíos más, según la rentabilidad. Fijaros que yo lo único que intento es seguir hacia adelante pensando en la rentabilidad, porque la rentabilidad es la sangre que me permite vivir. Una empresa sin rentabilidad está muerta. Dice, aunque no se haya muerto, pero se está muriendo. Por lo tanto, es muy importante ese factor. Vamos a tener la rentabilidad de cada recurso y con una particularidad. Cuando hablamos de una persona, ¿qué aporta esa persona a la empresa? Tú le preguntas a un gerente, ¿y qué te aporta esta persona? No, es bueno, es colaborador, es bueno. Pero, ¿y el de al lado? No, el de al lado también es bueno. Pero no tenemos ninguna medida. Y lo malo es cuando dice, ese es malísimo. Pero, ¿cómo medimos a ese malo y el otro que es mejor? No hay ningún sistema de medida real que nos diga. Nos movemos un poco por inquietudes. Pues que le llamé un día a ver si se quedaba hasta tarde y me dijo que no, le hice la cruz. No tengo un elemento de medida. O, si no, el típico encargado, que según cómo se le responda, va dando prebendas económicas, ¿no? No, este mes yo reparto aquí 200 euros porque este tío se ha portado muy bien. Lo que ha pasado es que le ha cambiado las ruedas del coche, porque no hay medida, no hay realmente una medida. Necesitamos tener la medida de cada recurso en cada actividad, muy importante. Seguimos. Recurso hombre-máquina, lo que he dicho antes. Tenemos que saber dónde es más rentable, el hombre o la máquina. Pasa. Grupo de recursos, hombres-máquinas, conocer la rentabilidad mensual por grupo de recursos. Es muy importante, porque la decisión del plan estratégico del año que viene es o meto 2 máquinas más o meto 2 personas. O la gente dice, es que personas, bueno, ¿y si son pulidores, por ejemplo? Que me estoy gastando en el pulido muchísimo dinero. ¿O es una actividad estratégica mía? Igual tengo que pensarlo. ¿Cómo lo pienso? Aparte de las impresiones que pueda tener, que normalmente son buenas porque hasta ahora estas empresas están vivas, pero aparte, esto es como cuando hago para bajar un poquito el peso, ¿no? Tendré que medirme. ¿De cómo me ves? Que llevo ya un mes intentando perder peso. Pues yo te veo más gordo. Pero no me jodas, yo te veo más gordo, ¿verdad? ¿Te pesas? O sea, me peso, pero es que realmente no. ¿Vale? Hombres, máquinas. Pasa. Por último nos quedarían los otros mandamientos. Los otros mandamientos es, ¿cuánto vale una hora de CAT en tu empresa? ¿O la tuya? En una feria como esta hicimos una encuesta a 10 clientes que llegaron y hubo uno que lo que decía era razonable, los demás no tenían ni idea. Pero ni idea. Tengo unos datos totalmente confundidos. Nosotros nos permitimos decir esto porque llevamos 20 años viendo miles y miles de datos, en empresas más grandes, más pequeñas. Por lo tanto, la comparativa mental que tenemos es muy rápida. Como si habláramos de perfume y Montse nos va a ganar, porque seguro que compra más perfume que yo, ¿vale? Aquí nos pasa igual. Pero ¿cuánto vale una hora de centro Mazac? Pero el centro Mazac no porque tengo 5 Mazac, no, del número 1. Al igual, que no me quiero colar, que en el tema del CAD, yo tengo 3 personas en CAD. ¿Cuánto vale una hora de Pepe o de Juan o de Miquel? Son diferentes. Los costes realmente son diferentes. Necesito conocerlo, porque si Miquel, que me cuesta la hora a 23 euros, me hace un trabajo de 1000 horas, pues va a costar 23.000. Pero si lo hace John, que vale a 42, me va a costar 42.000. Necesito distribuir. ¿A quién dice, no, esto lo hacemos con los proveedores. Solamente le compramos los proveedores más baratos. Pero ¿quién es un trabajador en mi empresa? ¿Es un proveedor? ¿Me está dando? ¿Me está proveyendo de qué? De tiempo, de trabajo. ¿A quién le voy a dar más? Al que sea más barato. Lógico, ¿no?
La cadena un poco del coste funciona así. Centro Mazac, quiero saber, yo cuando el vendedor de maquinaria dice, no, mis máquinas son muy rentables, digo, por cierto, ahora que has dicho eso, ¿cómo sabes tú la rentabilidad de la máquina? Ni idea, ni idea. Permitidme una pregunta, os presento a Noé de Heroba, hace años ha vendido máquina, ¿eh? ¿Cómo sabíais la rentabilidad de la máquina? La realidad. Pues de un ejercicio que había, de una pieza, pues no tarda más, no tarda menos, solamente. Pero la rentabilidad de lo que te aportaba económicamente una máquina, ¿tú crees que hay algún fabricante que puede decir, mi máquina da más, todos los meses te puede dar 3.800 euros de beneficio? Comparando el mismo trabajo, solamente con la misma. Por lo tanto, estamos comprando máquinas y ahora venimos de Micron y nos vamos a DMG y nos dice, DMG no es más rentable, ¿pero cómo? Ni idea. Sin embargo, el vendedor se permite decir, la rentabilidad es mayor en esta máquina, pero no sabe. No lo he dicho antes, pero el problema de coste no es solamente un problema del fabricante de moldes. Es el fabricante de molde, es el fabricante de cualquier elemento relacionado con el molde. Porque normalmente cuando hablamos de costes empezamos a tener problemas para explicar, ¿vale? Las máquinas de erosión, exactamente igual. La erosión se ha ido abajo, porque el mecanizado ha subido mucho. Pero yo me voy a comprar una máquina automática, que vale 300.000 euros, para hacer mucha erosión. Pero resulta que cuando la compra, se le suben las horas a 89 euros, porque como no la utiliza, problema de decisión. ¿Había datos para estratégicamente comprar esa máquina? No. ¿Cómo se el viento? Pasa. Tenéis derecho a saber qué están costando las horas. Porque comercial, ¿cómo va a vender un molde si no sabe realmente la empresa cómo está teniendo las horas? Por lo tanto, el concepto... Pasa. Este concepto viene de hace muchos años, de un concepto de calidad, que decíamos calidad en la medida para obtener la medida de la calidad. Y hace unos años lo traducimos a realidad en la medida. Si yo tengo una medida real, puedo conocer mi realidad. Si no tengo medida real, no tengo ni idea. Y yo creo, y lo puedo decir por experiencias que tenemos con clientes, que vamos a decir que como el psicólogo, cuando llegas al psicólogo y te preguntas algo y dices, es que no tengo ni idea, o sea, y no pasa nada, todo lo contrario. Todos hemos nacido con un pie pequeñito, hemos crecido lentamente. Aquí nadie ha nacido con un 44 de pie. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes que no sabemos, y eso nos permite aprender muchísimo. Esa es la parte importante del conocimiento. El conocimiento lo que te dice, lo decía Charró, ¿no? Cada vez que sé más me di cuenta de lo ignorante que era. Por lo tanto, cuando me meto en el conocimiento del dato, es importante que un mecanizador sepa lo que le está costando preparar. Porque si no, no es capaz de ir a comprarle a Heroba un sistema de cambio de palets. Porque Heroba, cuando va a vender un sistema de cambio de palets, no puede, porque el que tiene delante no sabe lo que le cuesta su tiempo. Y te está diciendo que es muy caro. Y no tiene una comparativa, no tiene un elemento de medida. ¿Qué es lo caro? ¿Heroba es caro o lo otro es carísimo? Pero como no lo sé, importante. Realidad la medida para obtener la medida de la realidad. ¿Pasa? El tiempo lo tenéis en vuestras manos. Y acordaros que el principal negocio del molde es el tiempo. Vendéis tiempo, compráis tiempo, cada vez que estéis hablando de ¿cuánto vale una máquina? ¿Cuánto tiempo vais a hacer de amortización? ¿Cuántas horas va a estar? ¿Cuánto vale un tío? ¿Cuántas horas va a hacer? ¿Cuántas horas de esa va a ser productiva, no productiva? Etcétera, etcétera. Y nosotros, aquí finalizamos esta ponencia, lo que tenemos son sistemas de gestión informáticos basado en una herramienta informática, pero antes de la herramienta informática, no somos vendedores de informática, tenemos un modelo matemático, un modelo que va en busca de eso, que los clientes ven todos los meses la rentabilidad de cada cliente, la rentabilidad de cada pieza que están fabricando, de cada posición del molde, y aquí tenemos algunos que hacen eso, y que lo están viendo todos los meses. Eso es importante saberlo. No les voy a preguntar porque les voy a poner en apuro, pero lo están haciendo, ¿vale? Bien, gracias por vuestra atención, y teníamos un flash, pero no sé si tenemos... Hemos cumplido las 11:10, la segunda conferencia la tiene Heroba, luego buscaremos un momento para hacer ese flash de un sistema de cálculo de costes, que es un estimador de costes,
Nosotros, después de muchos años de estar con los moldes, somos la única empresa en España, y creo que estamos entre las 3 o 4 empresas en el mundo, que desarrolla un modelo para saber cuánto vale un coste, cuánto vale un molde. Ahora estamos también desarrollando la matriz, pero tenemos un estimador, le metemos una serie de parámetros, es muy rápido, luego haremos un flash, por eso lo hemos llamado flash, le haremos una presentación de cómo hacemos una oferta de moldes. Aquí tenemos 4 o 5 clientes que tienen el sistema y que se está utilizando. Tenemos en España más de 100 usuarios, tenemos usuarios también en Portugal y en México. Y de momento pues nos estamos peleando con los más grandes del sector.